En los próximos capítulos nos vamos a dedicar a desarrollar en detalle el tema de las funciones de ventana en SQL, amigos, también conocidas en inglés como Window Functions. Estas se lanzaron por primera vez en la versión de SQL Server de 2005 y a partir de entonces se han convertido en una de las herramientas más importantes para los usuarios avanzados de este lenguaje, especialmente en todo lo relacionado a análisis de información, que es justamente el foco de este curso. En términos simples, las funciones de ventana son un grupo de funciones especiales que operan sobre un conjunto de filas definidas por la cláusula over, a la cual se le conoce con el nombre de ventana o window. Con este tipo de funciones podemos llevar a cabo muchas operaciones y cálculos complejos de una forma más sencilla y eficiente que con los métodos tradicionales que hemos aprendido hasta ahora, sean joins, expresiones de tabla, CTE, subconsultas, etc. Con las funciones de ventana, por ejemplo, podemos llevar a cabo fácilmente cálculos acumulados, valores a la fecha, medias móviles, truncadas, etc., pasando por indicadores de ranking, eliminación de duplicados, limpieza de datos, hasta tareas mucho más complejas como identificación de patrones, rachas, brechas, percentiles, etc. Es importante señalar que desde su lanzamiento, cada nueva versión de SQL ha venido incorporando nuevas funcionalidades para aprovechar al máximo este tipo de funciones. Y esto es relevante porque, como les dije al inicio del curso, SQL Server es un lenguaje que tiene un estándar, es decir, no evoluciona mucho en el tiempo. No obstante, justamente el tema de las funciones de ventana es de lo poco que siempre se va actualizando. Siempre se incorporan mejoras para aprovechar estas funciones. Y eso habla de la importancia que están teniendo en los últimos años para llevar a cabo este tipo de operaciones que vamos a aprender. Ahora, amigos, debo admitir que al principio de este grupo de capítulos de esa expansión, vamos a hablar temas que son bastante teóricos, porque para poder entender las funciones de ventana debemos dominar primero la teoría. No obstante, como el objetivo de este curso es poder equilibrar la parte teórica con la parte práctica, después de cada capítulo, una vez desarrollados los conceptos, vamos a resolver casos reales, es decir, situaciones cotidianas en las cuales podríamos utilizar ese tipo de funciones al trabajar con bases de datos. Entonces, en lugar de ejercicios, vamos a desarrollar casos prácticos juntos, ¿ok? Cada capítulo nuevo va a tener de 4 a 5 casos reales aplicativos respecto a cada uno de los temas. Incluso en el último capítulo nos vamos a centrar exclusivamente en solucionar casos avanzados de uso de funciones de ventana, en la cual vamos a combinar tanto estos temas como lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Y van a ver que esa combinación nos va a permitir solucionar casi cualquier problema de datos que se nos presente. Sin más que agregar, amigos, comencemos. Como vimos en el video anterior, amigos, la importancia de las funciones de ventana radica en que la puedo utilizar en infinidad de situaciones, ya sea casos muy básicos como cálculos muy complejos, como vamos a ver. Ahora, la mayoría de casos que vamos a desarrollar, por lo menos al principio, se pueden hacer no necesariamente con funciones de ventana, sino con otros métodos, como tablas derivadas, subconsultas, joins, etc. No obstante, hacerlo con funciones de ventana ofrece muchas ventajas muy importantes. La primera ventaja que quisiera señalar es que me permite escribir lo mismo en muchas menos líneas de código. Para entenderlo, veamos el siguiente ejemplo. Voy a activar la base de datos, no se olvide. Y fíjense, yo tengo esta tabla y me piden agregarle a esta consulta una columna que me muestre el porcentaje de participación de la columna val respecto al total de cada cliente. Por ejemplo, para el cliente 1, este 814, ¿cuánto representa del total? Entonces, como hemos aprendido, para resolver esto podemos utilizar expresiones de tabla, por ejemplo. Vamos a hacerlo con CTE, fíjense. Voy a hacerlo súper rápido, como quien repasa nada más. Voy a
crear una CT, voy a poner with, ventas cliente, as, ¿se acuerdan? Abro paréntesis y aquí voy a escribir el CT. Voy a checar esto un poquito. Y vamos a poner select from, y voy a poner la misma tabla que tengo fuera para el desorden, pero le voy a poner a, y aquí le voy a poner a punto y de cliente, ¿no? Total de cliente, coma, a punto val, y voy a sumar. Ahí está. Y le voy a poner val cliente de nombre. Entonces, esta consulta que tengo aquí es simplemente una... Aquí me faltó group by, disculpen. Group by a punto y de cliente. Esta consulta que tengo aquí es el total de la columna val para cada cliente. Entonces, con este CT puedo hacerle un join a la consulta externa que tengo aquí. Voy a ubicarme aquí en from y voy a poner left join. Left join. Voy a hacer un join con esa expresión que había puesto. Venta cliente. Y le voy a poner T2. De tal manera que coincidan T1.id de cliente con T2.id de cliente. Listo. Una vez que he hecho el join entre esta consulta de tabla original y el CT, puedo agregar aquí en el select cualquier columna de esa consulta. Venta cliente. Voy a elegir val cliente. Entonces, si yo ejecuto todo esto, tengo la tabla original que tenía y le he agregado el total de la columna val para cada cliente. Mira, de cliente 1 tengo todo este valor, de cliente 2 este valor y así. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el porcentaje, ¿no? La división. Fácil. Pongo T1 val, el valor de la fila que tengo ahí, sobre el total. Divido. Obviamente va a salir puros decimales. Fíjense. Para quitar estos decimales, lo primero que tengo que hacer es multiplicarlo por 100, ¿no? Para tener un número redondo. Lo voy a multiplicar. Y luego voy a ponerle una conversión de datos que hemos aprendido. Voy a hacer un cast de manera que sea decimal 8,2, por ejemplo. Y le voy a poner un alias aquí. Porcentaje cliente. Listo. Ejecuto todo esto y tengo lo que yo quiero, ¿no? Esta orden representa el 19% del total del cliente 1. Este representa el 20%, para el cliente 2 también, y así sucesivamente. ¿Ok? Para lograr esto hemos utilizado 21 líneas de código. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero con funciones de ventana, fíjense lo sencillo que es. Solo voy a utilizar una línea de código. Me voy aquí, a la consulta que tenía, y le quiero agregar ese valor. Mira, me ubico al final, voy a poner una coma, enter, y voy a poner aquí suma de la columna val, y voy a poner la cláusula over, que le dije al principio en el video anterior. Si yo ejecuto esto, tengo el total de venta. Lo que voy a hacer ahora es, para tener el total de cada cliente, voy a agregarle esta palabra clave que se llama partition by, y voy a poner id de cliente. Vamos a aprender esto de detalle, amigos. Simplemente estoy ejemplificando algo. Y fíjense, si yo ejecuto esto, ya tengo el total por cada cliente. No tuve que hacer ningún join, ningún CTE o subconsulta, etc. Lo he hecho de esta manera. Lo único que me falta ahora es poner la división, ¿no? La columna original de val dividido por esta expresión y hacer lo mismo que hice antes, ¿no? 100 por 0 y le pongo cast y le pongo as numeric. Esto ya es decimal, creo que puse, ¿no? Esto ya es opcional y le voy a poner lo mismo, porcentaje cliente. Y listo, amigos, ejecuto esto y tengo exactamente el mismo resultado que tenía anteriormente. La diferencia es que lo he hecho en muchas menos líneas de código. Y en eso radica una de las principales ventajas de las funciones de ventana, amigos. Ahora, pasando a otra ventaja, tú te preguntarás, Julio, yo eso también lo puedo hacer con poco código, utilizando una técnica que ya me enseñaste, que son las subconsultas correlacionadas. Fíjense, lo vamos a hacer aquí en el 1.4, lo voy a hacer súper rápido también. Estoy aquí en el select, voy a ejecutar de nuevo la consulta. Y lo voy a hacer con subconsultas, que igual como quien repasa, porque vamos a ver esos temas también combinados con funciones de ventana. Pongo una coma y pongo select from ventas.valores orden, la tabla que tengo ahí. Le voy a poner T2 y voy a poner T2.val y sumo, ¿no? Listo. Si yo hago esto, una subconsulta, ejecuto, tengo el valor total. Para que me dé el valor de cada cliente, tengo que utilizar la cláusula where, ¿no? Where, y tengo que correlacionar el cliente de la consulta externa con el cliente de la consulta interna o subconsulta. Y fíjense, ya tengo el monto de cada cliente.
Ahora tendría que poner T1 vale aquí, dividirlo, etcétera. No lo voy a volver a hacer, pero quiero que sepan que se puede hacer de esta manera también. Y tampoco son muchas líneas de código. Aquí veo una línea nada más de código, por ejemplo. Obviamente con funciones de ventana igual es más cortito, pero es válido hacerlo así. ¿Cuál es la desventaja? Lo que sucede es que en casos complejos, hacerlo con subconsultas me va a obligar a repetir bastante código. Fíjense en el siguiente ejemplo para que se entienda. Me piden agregar a esta consulta inicial lo mismo, la participación sobre el total, pero para el año 2021 nada más. ¿Ok? Entonces, para hacerlo con subconsultas, lo haría de esta manera. Yo lo tengo hecho, quisiera que lo vean. Aquí está. Toda esta parte de aquí es lo mismo que hemos escrito, solo que aquí le he agregado al where esta restricción de tiempo, ¿no? Para que coja solo las fechas de 2021. Entonces he filtrado los valores de la subconsulta. Pero para que funcione, también tengo que aplicarle el filtro a la consulta externa. A las dos consultas, tanto subconsulta como consulta externa, tengo que aplicarle el mismo filtro para que me dé el resultado que yo quiero. Perdón, no ejecuté todo, ahí está. Tengo el valor de la participación de cada fila respecto a la orden total de cliente, pero solo para el 2018. Hay redundancia, tengo que volver a escribir todo esto. Y esto, obviamente, como es un caso simple, no afecta mucho, pero cuando hay muchas condiciones y el código se hace más grande, va a haber mucho código duplicado, ¿sí o no? En cambio, con funciones de ventana, yo no necesito duplicar el código. Una función de ventana entiende o captura el resultado de la consulta en la cual estoy aplicando y simplemente con esto, fíjense, ejecuto y voy a tener el mismo resultado. Esta función de ventana que ven aquí considera el filtro que proviene de where. Y eso tiene que ver con el tema del orden de evaluación que hemos aprendido en los primeros capítulos de este curso, pero vamos a volver a repasarlo para que se entienda correctamente. Entonces, esta es otra ventaja, ¿no? Una tercera ventaja, amigos, es que las funciones de ventana por lo general tienen una mejor performance que las soluciones tradicionales. Y para explicarlo mejor, yo les voy a mostrar una consulta que yo manejo. ¿Ya? Lo voy a poner aquí, les voy a mostrar nada más. Un ratito, voy a activar esto y voy a ejecutar la tabla. Esta es la tabla principal de mi base de datos que yo tengo. Esta tabla tiene un total de, vamos a ver, sigue cargando todavía, casi 700.000 filas. Es una tabla grande, ¿sí o no? Entonces mi objetivo es, a la tabla que tengo aquí, quiero agregarle el valor del precio anterior, por ejemplo. Para lograrlo puedo utilizar subconsultas, como ven aquí. No es importante entender el código ahorita, simplemente ese sería hacerlo con subconsultas, como ven aquí. Un select dentro de otro select. Si yo ejecuto esto, van a ver que va a demorar bastante en ejecutarse. Porque la tabla es grande y esta es una operación pesada. Veamos cuánto se demora. Entonces, ahí está. Esta consulta demoró 21 segundos en ejecutarse. ¿Qué pasa si lo hago utilizando una función de ventana? En este caso, la función de ventana que voy a utilizar se llama lag, que vamos a aprender también. Si yo selecciono esta opción y lo ejecuto, va a demorar un total de 3 segundos en ejecutarse. Mismo resultado, pero mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, esta es otra ventaja, amigos, de las funciones de ventana. No siempre son más veloces, pero en la mayoría de los casos sí. Una cuarta ventaja es que las funciones de ventana me permiten mantener el detalle. Si se dan cuenta, yo no estoy agrupando nada. Para hacer cálculos, hasta ahora hemos aprendido que tenemos que hacer un group by y recién utilizar suma o cálculos, ¿sí o no? Las funciones de ventana no tienen ese inconveniente porque tú mantienes el nivel de detalle. Esto es algo que vamos a aprender a detalle a medida que desarrollemos ejemplos y sigamos aprendiendo ese tema. No quiero profundizar todavía. Antes de terminar este video, quisiera señalar lo siguiente, amigos, que es muy importante. Tú podrás pensar que, Julio, tú me estás diciendo que las funciones de ventana tienen puras ventajas. Entonces, ¿cuál es el chiste de haber aprendido hasta ahora el tema de subconsultas correlacionadas, joins, CTS, si no lo voy a utilizar? No es correcto pensarlo de esta manera, amigos. Tú tienes que pensar las funciones de ventana como una herramienta adicional que tienes a tu disposición como analista de información. Combinando lo que tú conoces de funciones de ventana con lo que hemos aprendido hasta ahora, la clave no es reemplazar, sino complementar, ¿sí o no? De esa manera, yo te aseguro que tú vas a poder solucionar casi cualquier situación que tú tengas relacionada con los datos. Y ese va a ser el objetivo de los siguientes
videos. Vayamos paso a paso para aprender a utilizar correctamente estas funciones, amigos. No se olviden activar la base de datos primero y voy a seleccionar todo el código del ejemplo número 1. Este es un ejemplo simple, pero está utilizando todas las opciones que me ofrece una función de ventana tradicional. Tengo una tabla y le estoy agregando el monto acumulado por empleado. Es un monto que va creciendo fecha a fecha y se reinicia con el siguiente empleado. Entonces, obviamente cada función de ventana tiene sus particularidades, pero en términos generales podríamos decir que esta es la sintaxis que utilizan todas las funciones. En primer lugar, tenemos el nombre de la función. Hay muchas funciones de ventana, amigos. Vamos a aprender un total de 17 principales, pero quiero que sepan que hay funciones que ya se están programando que van a salir. Actualmente no las tiene SQL, pero las va a ir incorporando en el futuro. Después se le coloca la cláusula over, que es la cláusula que justamente define la ventana a partir de la cual vamos a realizar el cálculo. ¿Qué es eso, Julio? No entiendo. No se preocupen, eso lo vamos a explicar y es parte principal de este curso. La cláusula over es obligatoria. Todas las funciones de ventana utilizan esta cláusula. Después sigue el elemento partition by, que en términos simples me permite restringir la ventana y es opcional. Después sigue order by, que me permite ordenar la ventana. Este puede ser opcional o obligatorio en ciertas funciones. Y finalmente tenemos la cláusula de marco, que es la parte un poquito más difícil de este tema. Me permite restringir la ventana especificando un punto inicial y un punto final. No entiendo, Julio. Si partition by me está diciendo que restringe la ventana, parece que el marco hace lo mismo. Esto lo vamos a ver a detalle, amigos. Tomen esto como una referencia inicial general del tema. Pero para adelantarnos, una cláusula de marco es como un filtro extra que viene posterior a la partición. Es como la diferencia entre where y having, ¿sí o no? Partiendo de esta idea principal, amigos, que como les dije, vamos a ir viendo a detalle cada uno. Hay 4 tipos principales de funciones de ventana que les quisiera enseñar. En primer lugar, tenemos las funciones agregativas, que son lo mismo que las funciones agregativas que hemos aprendido hasta ahora, pero como vimos en el ejemplo, utilizan la cláusula over, que son sum, max, min, count, average, entre otros. Esta es la sintaxis de este tipo de funciones. Lo único obligatorio es la cláusula over. Después siguen las funciones de ranking, amigos, que son las funciones quizás más populares o más utilizadas entre las funciones de ventana. Se utilizan para rankear una fila respecto a otras dentro de la ventana especificada. Son estas 4. Seguramente han escuchado alguna de estas. Tenemos row number, rank, dense rank y entile. Esta es la sintaxis, amigos. A diferencia de la agregativa, tanto over como order by son las partes obligatorias de estas funciones. Después siguen las funciones estadísticas, que son muy útiles especialmente para hacer análisis o calcular indicadores estadísticos, que son estas 4: %rank, cumdist, percentile count y percentile disk. Esta es la sintaxis de las funciones estadísticas. La única diferencia es que agregan un elemento adicional que no le he puesto en la sintaxis general, pero que vamos a aprender, que se llama within group, el cual puede ser obligatorio o opcional dependiendo de la función. Todo esto lo vamos a ver. Por último tenemos las funciones de desplazamiento, que son las funciones más fáciles de aprender. Son mucho más simples que el resto. Me permiten retornar el valor de una fila en una posición relativa a la fila en la que estoy. Estos son sus nombres: lag, lead, first value y last value. Creo que con el nombre ustedes pueden tener una idea de qué es lo que hacen estas funciones. Esta es la sintaxis que utilizan estas funciones de desplazamiento, amigos. Entonces, este es un resumen de todas las funciones que vamos a ver en estos capítulos, amigos. Obviamente, una vez que desarrollemos cada uno, vamos a desarrollar sus respectivos casos prácticos a detalle. No quisiera acabar este video sin antes mostrarles algunos ejemplos muy básicos de cada uno de estos tipos de funciones para que se vayan familiarizando con estas, ¿ok? Aquí en el ejemplo 2 voy a seleccionar esto y tengo un ejemplo de función agregativa, en este caso average. Si yo ejecuto, tengo la consulta original y tengo una columna que me muestra el promedio general de la columna val. Si yo le agrego partition by, ¿ok?,
y le pongo, por ejemplo, del ID cliente, me va a mostrar el promedio general de cada cliente. Entonces va a tener valores distintos. ¿Ok? Perfecto. Un ejemplo muy sencillo que vamos a ir desarrollando. En el caso de las funciones de ranking, voy a utilizar la función RowNumber, que es la más utilizada. Ejecuto esta consulta y lo único que estoy agregando un índice general. Mira, 1, 2, 3, 4, un valor que va creciendo en el tiempo. Puedo incorporarle más funcionalidades, pero así como está, me retorna este indicador de orden. ¿Ok? Un ejemplo de función de ventana estadística sería esta función percentile count. En este caso, por ejemplo, necesitamos obtener de los datos el valor del percentil 90, el valor que está en el 90% superior de los datos. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar ese valor, fíjense. 3106 es de todos los valores de la columna val el que está en el percentil 90, por ejemplo. Finalmente, como una función de desplazamiento, vamos a utilizar la función lag. Yo ejecuto esto. Para esta consulta estoy retornando el valor de la fecha de orden anterior. Mira, para esta segunda fila el valor anterior sería el 4 de julio de 2020, que es el valor que está aquí. Para la siguiente fila también, y así sucesivamente. Obviamente la primera fila no tiene un valor anterior, por eso sale nulo. Estos son algunos ejemplos básicos que les quería mostrar. Obviamente son súper simples. Una vez aprendidos, nosotros poco a poco vamos a ir ganando complejidad. Hablemos ahora de la cláusula over, amigos, que es la más importante dentro del mundo de las funciones de ventana, porque es justamente la que crea la ventana. Y a partir de esta se van a definir todos los cálculos que utilizan estas funciones. Entonces, Julio, quiero que de una vez me expliques qué significa esa famosa ventana de la que hablas. Para entenderlo bien, quiero que sepan qué es lo que sucede en el momento en que yo utilizo la cláusula over. Cuando yo utilizo over en cualquier consulta, automáticamente para cada fila de la tabla se va a generar un conjunto de filas asociadas a esta. Cada fila va a tener asociada un conjunto de filas que es independiente del resto. Y a partir de este grupo de filas es que se va a realizar los cálculos. Ese conjunto de filas es la famosa ventana o window, amigos. Para entenderlo incluso mejor, veamos el siguiente caso. Yo tengo esta consulta original y yo voy a utilizar en algún punto de la consulta la cláusula over. Cuando yo haga eso, para la primera fila se va a generar un grupo de filas que le vamos a llamar ventana 1. ¿Qué contiene esa ventana 1? Vamos a aprenderlo en su momento. Para la fila 2 se va a crear otro grupo de filas que le vamos a llamar ventana 2. Para la fila 3 también, y así sucesivamente. Cada fila va a tener su grupito de filas asociadas, que es independiente. Cada ventana es independiente del resto y se definen simultáneamente. ¿Ok? Más detalles en la parte práctica. Ahora, la cláusula over es la única que es 100% obligatoria. Y dentro de esta cláusula colocamos todos los elementos que les comentaba. Partition by, order by y la cláusula de marco, también llamado window frame. Veamos algunos casos prácticos para clarificar esta idea. Ok, estamos en este script. No se olviden primero activar la base de datos como siempre. Y vamos a seleccionar el código del ejemplo 1 que tenemos aquí. Ejecutamos, tenemos esta tabla. Lo que voy a hacer es agregar una columna con la cantidad total vendida de toda la tabla. Fíjense, voy a poner una coma aquí y voy a poner t1.cantidad y voy a sumar sus valores. Perfecto. Hasta ahí estoy bien. Si yo dejo el código como está y selecciono y lo intento ejecutar, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque para utilizar esta agregación yo necesito primero agrupar los elementos. Necesito brindar un conjunto de filas que se van a sumar. Así como está, no funciona esta agregación. Entonces lo que tengo que hacer es a cada fila brindarle una ventana, un conjunto de valores que se puedan sumar. Entonces coloco la cláusula over. Over, abro paréntesis y cierro paréntesis. Nada más. Y le voy a poner un alias. As cantidad total. Listo. Si yo selecciono este código ahora sí y ejecuto, tengo un valor. En este caso es la cantidad total de toda la tabla que se repite. Entendamos bien cómo se genera este cálculo. Esta es la consulta que habíamos escrito y
Como sabemos, el procesamiento lógico de un query es, primero se evalúa la cláusula from, es decir, me retorna toda esta tabla. Después viene where, group by, having. Como no tengo, paso al select, que es esta de aquí. Cada columna del select se evalúa de forma simultánea, es decir, me retornaría todo esto, el resultado. Pero para efectos de la explicación, voy a centrarme en esta expresión, que es lo que nos interesa, con la función de ventana, ¿ok? Entonces, lo que hace over es por cada fila de esta tabla genera una ventana. Por ejemplo, para la primera fila va a generar una ventana con valores, con filas. ¿Qué contiene esa ventana? Si tú no pones nada, como en este caso, me va a retornar todos los registros de la consulta original. En este caso sería una copia de la tabla que tenemos hasta ahora. ¿Ok? Una vez hecho esto, se va a evaluar esa función que tengo ahí. Dice suma de los elementos de la columna cantidad. Entonces va a sumar los elementos de cantidad y me va a retornar en este caso 1761. Para la siguiente fila se genera otra ventana. ¿Qué contiene esa ventana, amigos? En este caso, como es over solito, retorna una copia de la consulta original. Julio, ¿es la misma ventana que antes? No es la misma ventana, amigos. Recuerden, cada fila tiene una ventana independiente, pero digamos que esta ventana tiene los mismos valores que la ventana de la fila anterior. Entendámoslo así. Se ejecuta también la agregación, la suma de los elementos de la columna cantidad, y me retorna este resultado. Y así con todos los elementos de la tabla. Así se calcula esta operación, amigos. Después, obviamente, select retorna todas las columnas que dice ahí. Me quedo con estas de aquí. Y finalmente viene la cláusula order by, que se evalúa al último, ¿no? Ordeno los resultados de la consulta y este sería el resultado final. Así se calcula esta operación, amigos. Ahora, como les dije, yo puedo utilizar over solito, como también le puedo agregar varios argumentos opcionales. En este video vamos a aprender simplemente uno, que es order by. Y en el siguiente vamos a ver el resto, ¿no? Partition by, etc. Nos vamos al ejemplo 2 y yo tengo esta misma consulta. Lo mismo que antes. Pero le voy a agregar una columna con un valor numérico creciente. Para ello voy a utilizar la siguiente función, fíjense. Una coma, voy a poner row number, una función de ranking. Vamos a aprender a detalle en su momento, solo para ejemplificar, lo voy a hacer aquí. Row number es así, siempre así, abres y cierras paréntesis, no le pones nada, pones espacio y hay que ponerle over, ¿no? Over. Row number, como todas las funciones de ranking, obligatoriamente te piden que le coloques un order by para poder definir el ranqueo. Abro paréntesis y aquí sí le tengo que poner un order by. Voy a poner order by la columna val que ven ahí. Voy a poner T1 val. Nada más. Cierro paréntesis y le voy a poner un alias. Le voy a poner como alias número de orden. Listo. Yo selecciono toda esta consulta, la ejecuto y fíjense, tengo una columna con un valor creciente del 1, 2, 3 y así hasta el final. ¿Cómo se calcula esto, Julio? Entendámoslo a detalle. Tenemos esta consulta ahora con un row number y partimos de aquí. Lo primero que se evalúa, como sabemos, es el from, la tabla original, y después se evalúa el select. Como le dije, me retornaría todas estas columnas, pero ahora nos vamos a centrar solo en esa expresión, que es lo complicado. ¿Ok? Igualito. Cada fila tiene una ventana, amigos. Para la fila 1, la ventana en este caso es también toda la consulta original hasta ahora. Solo que el over tiene un argumento extra que es order by val. Entonces va a ordenar esta ventana en base a la columna val en orden descendente. Entonces, esta no es la ventana completa. La ventana completa sería esta versión, ordenada de mayor a menor. ¿Ok? Row number lo que hace es lo siguiente. A la fila en la que estoy, en este caso estoy en la fila 1, esa fila 1, la va a buscar dentro de la ventana. Ah, lo encuentra ahí. Ahí está esa fila en la que estoy. Y lo que va a hacer es evaluar en qué posición se encuentra en esta ventana. Como vemos, se encuentra en la posición número 3. Si yo hubiera ordenado la ventana de otra forma, es decir, por ejemplo, en orden ascendente, el resultado no sería 3, sino sería 28, ¿no? Porque son 30 registros, sería el puesto 28. Pero en este caso, como lo he hecho así, me está retornando 3, ¿ok? Para la siguiente fila, también, amigos, se genera una ventana y va a buscar esta fila dentro de esa ventana ordenada, ¿no? Está ordenada y va a buscar esa fila 2 dentro de la ventana. Está ahí. Entonces el resultado en este caso sería 25. Está en el puesto 25.
Y así con el resto de filas. Así es como se calcula esta función, amigos, de row number. Una vez que tengo esto, viene la parte de select y me retorna estas 4 columnas nada más. ¿Ok? Para terminar esta parte, quisiera señalar un tema muy importante. Voy a copiar este resultado de row number aquí en el ejemplo 3 y quiero que entiendan lo siguiente. Si se dan cuenta, dentro de over yo tengo un order by, pero también puedo poner un order by afuera de la consulta, que es la cláusula que nosotros conocemos. Estos dos order by no son lo mismo. ¿Ok? Uno es una cláusula y el otro es un argumento de over. Este order by que ven aquí solo sirve para ordenar la ventana, como hemos aprendido. En cambio, este de aquí sirve para ordenar los resultados de la consulta. Viene después. Lo que tú pongas aquí no va a alterar en nada el cálculo de la ventana. Hablemos ahora de el elemento partition by, amigos, que es opcional y se coloca dentro de la cláusula over, al igual que order by. ¿Sí? Esta me permite restringir o filtrar la ventana, de tal manera que me voy a quedar con aquellas filas en las cuales la columna o columnas que haya elegido como partición tengan el mismo valor que la fila actual. Por ejemplo, si en mi consulta he utilizado partition by el código de cliente, si estoy en una fila donde el cliente es igual a 1, su ventana me va a mostrar todas aquellas filas donde el ID cliente tiene el valor de 1. Fíjense, yo tengo el resultado de esta consulta y en algún punto le he colocado over partition by ID cliente. Entonces, en esta fila, como estoy en el código de cliente 1, su ventana me va a retornar todas las columnas de la tabla, pero quedándome con aquellas filas donde el código de cliente sea igual a 1. En la fila 2 también sigo en el cliente 1, entonces la ventana me va a retornar todos aquellos registros asociados al cliente 1. Si estoy, por ejemplo, en esta fila, su ventana tiene otros valores, ¿sí o no? En este caso, la ventana contiene todos aquellos registros donde el cliente sea igual a 2, porque ese es el valor de cliente que tengo en esta fila particular. Entonces, ahora sí, cada fila tiene potencialmente una ventana distinta. A partir de estas ventanas diferentes es cómo se van a realizar los cálculos respectivos. Para clarificar esta idea, veamos algunos ejemplos prácticos. Ok, estamos en el editor de SQL. No se olviden primero activar la base de datos. Y vamos a hacer lo siguiente. En el ejemplo 1 voy a empezar replicando lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Voy a agregar una columna con un número creciente de orden. Voy a poner una coma y voy a poner row number, como quien repasa. Simplemente abres y cierras paréntesis. Así se escribe la función. Pongo un espacio y tengo que poner over, ¿sí o no? Over, abro paréntesis y obligatoriamente tengo que poner un order by. Voy a ordenarlo por la columna val, en orden ascendente por defecto. Listo. Hasta ahí habíamos dicho que se genera una columna con el ranking ordenado. Ahora, voy a hacer el siguiente cambio. Antes de order by, voy a poner el elemento partition by. Y voy a particionarlo por la columna t1.i de cliente. Listo. Si yo selecciono esta consulta, primero le voy a poner un nombre, perdón. Le voy a poner ranking val cliente. Selecciono todo esto, ejecuto y tengo este resultado que es diferente. Ahora tengo un ranking que va creciendo para cada cliente. Para el cliente 1, esta es su orden que tiene el val más pequeño, porque está en orden ascendente. Este es el segundo menor y así. El ranking 6 sería el más alto. Me paso al cliente 2, tengo los mismos valores. Los mismos valores de ranking en base a la columna val. Julio, se ha ordenado la consulta. Ya. El orden no está garantizado, amigos. Las funciones de ventana no realizan un orden específico. Puede estar así por esta vez, pero en otra situación o en otra versión puede cambiar. Así que no crean que automáticamente una función de ventana ordena la consulta. Perfecto, entonces ahora entendamos cómo se genera este valor en la columna rank val cliente. Estamos aquí. Habíamos escrito esto, simplemente lo he indentado para que se lea mejor. Y
Ya sabemos lo que sucede, ¿no? Se hace un query de la tabla y luego se evalúa el select. Vamos de frente a esto. Vamos a evaluar el resultado de la función de ventana, que es lo que nos importa. Para la fila 1 se va a generar una ventana, ¿sí o no? Habíamos dicho que era una copia de la consulta original hasta ahora. No obstante, ahora estoy aplicando el elemento partition by. Y esto me lleva a la definición de ventana que vimos al principio. Es un conjunto de filas relacionado a la fila en la que estoy. Entonces, partition by va a tomar en cuenta la fila en la que estoy, sabe que estoy en el cliente 5 y por eso a la ventana la va a restringir de tal manera que me voy a quedar con aquellos elementos asociados al cliente 5. Todo gracias a ese elemento, partition by. Me quedo con los registros asociados al cliente 5 dentro de la ventana. Y una vez que tengo esta ventana, voy a ordenar los valores en orden descendente en este caso. Lo he puesto descendente. Listo. Una vez que tengo esta ventana ya particionada y ordenada, recién voy a evaluar esta función de ventana. Esta función simplemente busca una fila dentro de estos valores que tengo aquí. Lo va a encontrar en esta posición. Entonces, como está en esta posición, me va a retornar el valor de 7 en este caso. En la siguiente fila tengo otra ventana, ¿sí o no? Porque tengo otro cliente. La ventana original tiene todos los elementos, pero como estoy en el cliente 3, me voy a quedar con aquellos registros asociados a ese cliente gracias a la partición. Una vez que tengo esto, ordeno, no se olviden, order by es otro elemento que se considera. Y después busco la fila. La fila está en esa posición y me va a retornar el valor de 6. Y así sucesivamente, amigos. Cada fila va a tener una ventana, pero ya esta es potencialmente distinta debido a la cláusula partition by. Como ven, aquí tengo 3 ejemplos de filas que me retornan diferentes valores de ventana dependiendo de dónde estoy. Excelente. Para terminar, quisiera señalar un ejemplo que complemente lo que hemos visto. Tengo esta consulta y voy a utilizar una partición con funciones agregativas. ¿Ok? Voy a poner una coma y voy a poner aquí t1 val y voy a sumar sus elementos. ¿Vale? Ok. Hasta ahí, si le pongo over, me va a retornar, como aprendimos en el video anterior, el total general. Pero si aquí le pongo partition by, allá t1 y de cliente, me va a retornar la suma de la columna val, pero para cada cliente en el que estoy. Como estoy en el cliente 1, me retorna la suma de ese cliente. Para el cliente 2 también la suma y así sucesivamente. A diferencia de row number, esta función de ventana agregativa no requiere un order by. Cuando veamos a detalle cada función, vamos a profundizar en esta idea, que es muy importante. Para terminar este capítulo, me gustaría señalar la posición que ocupan las funciones de ventana dentro del orden de evaluación lógico de una consulta de SQL. Como ya sabemos, las consultas se evalúan de la siguiente manera. Primero from, de ahí where, group by, having, select, order by. Se podría decir que top es una cláusula extra, pero como sabemos top forma parte de select, pero se evalúa después de order by también, si se acuerdan. Ahora, ¿dónde se evalúa una función de ventana? La función de ventana se evalúa dentro de select en primer lugar. Dentro de select tenemos dos operaciones, ¿no? Evaluar expresiones y evaluar la sentencia distinct. Las funciones de ventana se evalúan en este punto de aquí en primer lugar. Aunque también se pueden evaluar dentro de order by. Obviamente eso es muy poco común, pero también se puede hacer. En resumen, podemos decir que las funciones de ventana solo se pueden utilizar o dentro de select o dentro de order by. Yo creo que esta es una buena manera de entenderlo. He utilizado una versión resumida porque la lógica completa es mucho más compleja. Pero de esta manera creo que podemos tener el panorama general 100% claro. Ahora, lo que acabo de comentar es muy importante al momento de evaluar el resultado de una consulta cuando utilizamos funciones de ventana. Quisiera clarificar esta idea con algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. Perfecto, estoy en este script, activo la base de datos y vamos a seleccionar y ejecutar el código de la sección 1.1 para este ejemplo. Execute es una tabla que se llama T1 que estoy creando.
Tiene las letras de la A a la F. Entonces, en la sección 1.2, yo lo que he hecho es a esa tabla le he agregado una función de ventana que me genera una columna de ranking. Ejecuto la sección 1.2 y fíjense que tengo este valor. Julio, ¿qué hace la función rank? Lo vamos a ver en su momento. Por ahora digamos que es lo mismo que hace row number. La diferencia radica en el tema de empates, pero hasta ahí tenemos este valor. Ahora, como les había dicho hace unos minutos, yo no puedo utilizar las funciones de ventana en cláusulas que no sean select ni order by. Por ejemplo, si yo trato de poner esto en un where, van a ver que no me va a salir el valor. Primero voy a hacer lo siguiente, mira, pongo where y voy a filtrar T1 de la columna 1 que sea mayor a la letra B. Perfecto. Si yo ejecuto este código, primero va a filtrar la tabla, me voy a quedar con las letras C, D, E y F, y después va a ejecutar el ranking. Me va a salir este resultado, mira. 1, 2, 3 y 4. La C es la 1 y la F es la 4. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo siguiente? Mira, voy a quitar esta columna que había puesto aquí y la voy a poner en el where, ¿no? Voy a filtrar AND y voy a hacer esto. Ranking. Voy a filtrar aquellos registros que son del ranking, son mayores o iguales a 3, por ejemplo. Entonces pensemos, ¿qué esperaría que me salga aquí? Ya, como ya había filtrado las letras mayores a B, el ranking me dice que filtre los que son mayores o iguales a 3. Entonces mi resultado debería ser las filas E y F. No obstante, cuando yo selecciono este código y lo ejecute, me va a salir este mensaje. Las funciones de ventana solo pueden aparecer en select y order by, como les decía. ¿Por qué? Lo que sucede, amigos, es que existe el tema de ambigüedad. Como saben, dentro de cada cláusula, sus elementos se evalúan al mismo tiempo. Aquí no hay un orden definido. No es que primero se filtra los mayores a B y después se filtra el ranking. Esto es válido, como al revés también sería válido. Si de la manera inicial yo esperaba que me salga E y F, ¿sí o no? De esta manera, ¿qué me debería salir? Mira, voy a partir de la consulta original, la tabla original. Entonces, esta columna de ranking va a rankear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a poner números, ¿no? Me voy a quedar con lo que son mayores o iguales a 3, que serían C, D, E y F. Me quedo con esos registros. Y después filtro los que son mayores a B. Entonces, me saldría como resultado final C, D, E y F. Si se dan cuenta, tengo dos resultados válidos distintos. Simplemente por haber puesto uno debajo del otro, por haber definido un orden. Pero como sabemos dentro de where, estos dos se evalúan al mismo tiempo. Entonces, SQL no puede determinar cuál es el resultado correcto. Y es por eso que no está permitido utilizar rank ni en where, ni en Java, ni en group by, etc. Por el tema de ambigüedad. Pasando al ejemplo 2, amigos, que es este código de aquí, quisiera mostrarles otro caso donde es importante tener en cuenta el orden de evaluación al momento de trabajar con funciones de ventana. En esta tabla de empleados yo tengo dos países distintos, ¿no? Estados Unidos y Reino Unido. Imagínense que mi objetivo es crear una tabla con los países distintos y poner el ranking de cada uno, pero en orden alfabético, ¿no? Sería este, Reino Unido 1 y Estados Unidos 2. Perfecto, entonces para hacerlo yo podría pensar de esta manera. Este select me voy a quedar con la columna país, coma, enter, y le voy a agregar el número de orden, ¿no? Row number, y voy a poner over, y voy a poner order by, la columna país en orden ascendente, ¿sí o no? Primero Reino Unido, después Estados Unidos. Y le voy a quitar duplicados para tener los países distintos. Excelente. A esta columna le voy a poner de nombre ranking país. Nada más. Si yo ejecuto eso, espero este objetivo. Pero si se dan cuenta, me da este valor. Me da una tabla que no quita ningún duplicado, sino tiene Reino Unido 4 veces y Estados Unidos 5 veces. Son los mismos registros que la tabla original de empleados. ¿Por qué ocurre esto, amigos? También por el orden de evaluación. Distinct se va a evaluar después de evaluadas las expresiones que están aquí. Entonces primero se crea este número de orden, que recuerden son números distintos todos, y después va a intentar quitar duplicados, y como no va a encontrar ningún duplicado, no va a cambiar nada.
Mejor expliquémoslo a detalle. Aquí está la consulta, la que hemos escrito, y como saben, este es nuestro objetivo, pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo parto de la tabla de empleados y después me voy a select, ¿no? Y vamos a evaluar qué es lo que sucede con esa función de ventana. Como ya sabemos, row number genera un número de índice, pero para esta fila se genera su propia ventana, ¿no? Esta fila tiene esta ventana que, debido a la cláusula over, order by, voy a ordenarlo respecto al país en orden ascendente. Ahí está. Ok, lo que sigue ahora es la función evalúa la fila y busca la posición en la que está. Y me retorna la posición de esa fila respecto a la ventana. Ahí está en la posición 9, como ven ahí. Las siguientes filas también tienen su posición respectiva respecto a cada una de las ventanas creadas. Entonces, hasta ahora tengo este resultado. Después evalúo el resto de las columnas dentro de select. Me quedo con este resultado. Y después evalúo distinct. Como aquí, si se dan cuenta, no hay ningún duplicado, distinct no va a hacer absolutamente nada. Me va a retornar la misma tabla que tengo aquí. Y es por eso que me salen esos valores repetidos en la consulta que hemos visto. ¿Cómo soluciono esto? Ya, tengo que garantizar que primero se evalúe el distinct y después se evalúe la función de ventana. Puedo hacerlo a través de un CTE. Y eso es lo que vamos a escribir ahorita. Me voy aquí y vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la función de ventana y primero voy a evaluar esta expresión. Es decir, primero voy a retornar una tabla con los dos países distintos. Lo voy a guardar en un CT. Voy a poner with tabla países. Lo voy a poner, por ejemplo, as. Y aquí dentro tengo la expresión de tabla. Una vez que he hecho esto, debajo puedo poner lo siguiente. Select from tabla países. Le voy a poner de alias T2. Aquí voy a poner T2.país. Y aquí recién voy a poner lo que había puesto anteriormente, ¿no? Row number over order by. Y voy a poner T2.país ascendente. Y le voy a poner as ranking país. Entonces estoy obligando a que primero quiten duplicados del país y después se creen esos numeritos. Por defecto es al revés, debido al orden de evaluación que les comenté. Si yo ejecuto esto, ahora sí tengo lo correcto. Primero Reino Unido y después Estados Unidos. Pasemos ahora al ejemplo 3, amigos. Si se dan cuenta, esta consulta me permite generar una muestra aleatoria de 10 valores. Esto aprendimos a crearlo en los primeros capítulos del curso. Resumiendo, primero lo ordeno por una función que genera un número aleatorio y luego obtengo el top 10. ¿Ok? Ejecuto esto y tengo esta muestra aleatoria. Lo vuelvo a ejecutar, tengo otros valores y así sucesivamente. Excelente. Ahora, imagínense que mi objetivo es agregarle un número de identificación a esta muestra aleatoria. Es decir, una vez obtenido el resultado, le voy a colocar del 1 al 10, identificarlos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo pensaría así, ¿no? Ya, voy a agregar aquí la función row number over, y voy a ordenarlo por lo que sea que me salga. Igual tiene que ser del 1 al 10, ¿no? Como order by, y puedo elegir cualquier columna. Voy a poner la columna y de orden. Entonces voy a poner 1 y de orden. As número de orden. Yo espero que me salgan los números del 1 al 10. Ese es mi objetivo. No obstante, cuando ejecute esto, se van a dar cuenta que me está retornando números aleatorios. Mira, vuelvo a ejecutar, me está retornando números aleatorios. Yo quería que salga del 1 al 10. ¿Por qué no sale? La respuesta está, amigos, también en el orden de evaluación. Primero se asigna el número de orden y después se genera la muestra. Para obtener el valor tiene que ser al revés. Para entenderlo mejor, veamos la siguiente explicación. Yo tengo esta consulta, como ven aquí, y se calcula de la siguiente manera. Parto de la tabla original y voy a irme al select, ¿no? Vamos a evaluar cómo se genera esta columna extra dentro de select, que es un row number. Es un row number que está ordenado en base al id de orden. Ok, entonces va a generar para cada fila los números de orden. Obviamente yo he ordenado la tabla de tal manera que se generan los números del 1 al 30, como ven aquí. Excelente, hasta ahí nada complicado. Lo que viene ahora es, obviamente, seleccionar el resto de columnas y ahora sigue la parte de order by. Voy a ordenar la consulta en base a un número aleatorio. Lo ordeno de esta manera, por ejemplo, aleatoriamente.
y luego genero un top 10. Cojo las 10 primeras para coger una muestra aleatoria de 10 valores. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera genera unos números de orden a toda la tabla y después retorna una muestra, y es por eso que me están retornando números de orden aleatorios. Para arreglarlo tengo que hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Tengo que asegurarme de que primero se genere la muestra y después se genere el número de orden. En este caso vamos a hacerlo con una tabla derivada mejor para ejemplificarlo. Fíjense, todo esto hasta aquí, la muestra, la voy a colocar en una tabla derivada. Entonces pongo select, asterisco from, y le voy a colocar todo esto en una tabla derivada. As T2. Hasta ahí tengo la misma tabla. Y una vez hecho esto, aquí en el select voy a poner, ya, de la tabla 2 quiero todo. Y ahora sí le voy a agregar un row number over order by, y voy a poner T2.id de orden, por ejemplo. Puedo poner cualquier columna, pero voy a poner id de orden más número de orden. Y solo así, cuando yo ejecute, tengo una muestra aleatoria y tengo los números del 1 al 10. Ejecuto de nuevo, tengo otra muestra, pero sigo manteniendo los números del 1 al 10. La clave aquí era entender el orden de evaluación de las cláusulas. Para terminar, amigos, quisiera mostrarles otro ejemplo que es un poquito más avanzado que antes, y lo voy a explicar rápidamente, ya que esto lo vamos a ir viendo bastante a medida que veamos ejercicios en el curso. Yo tengo esta consulta. Aquí está. Es una tabla agrupada que parte de la tabla de órdenes, hace un join con una tabla de detalle de órdenes, filtra, etc. Todo esto ya hemos aprendido a hacer hasta el momento. No es raro para nosotros. Lo que tienen que entender es que una función de ventana se evalúa en el select, como les dije. Es decir, se evalúa después tanto del from, con el inner join, después de where y después de group by. Considera todo esto y recién después genera la ventana y genera los valores. Es decir, esta sería como la tabla completa. A partir de esa tabla yo puedo generar, por ejemplo, lo siguiente. No voy a poner row number, algo rápido, over order by, perdón, así, over order by, T1 y de empleado, as número de orden, por ejemplo. Ejecuto, mira, y me retorna un número de orden basado en los resultados de la tabla ya agrupada. Después de agruparse, tengo mi resultado y ese es el resultado que voy a tomar en cuenta al momento de construir la ventana. Esta idea es muy importante, amigos. Probablemente ahorita no esté 100% clara, pero la vamos a reforzar a medida que estudiemos a detalle cada una de estos diferentes tipos de funciones de ventana.